de estrategia global en XP Investments, por acompañarnos esta tarde. Bienvenido, Alberto, gusto saludarte. ¿Aló? ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Alberto. Pues ya habíamos platicado contigo en este previo de lo que se esperaba en términos de la decisión de política monetaria de la Fed. Ya se confirma esta esperada reducción de su tasa de referencia en 1/4 punto. Quisiera preguntarte cuál es tu lectura principal de la decisión de hoy. Pues Raquel, mira, yo diría que salió básicamente muy cercano a lo que esperábamos nosotros en el documento que publicamos hace 2 días, pronosticando lo que podría pasar hoy. Dijimos que iban a bajar tasas 25 puntos básicos, dijimos que iban a anunciar el final del proceso de quantitative tightening y dijimos que había una posibilidad de que Miran, el nuevo miembro que acaba de nombrar el presidente Donald Trump, decidiera votar por 50 puntos básicos. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Lo que no vimos fue el anuncio o la decisión de Schmidt, otro miembro de la Fed, de votar por no disminuir las tasas de interés. Y yo creo que eso generó un movimiento importante dentro del mercado de fixed income apenas salió ese comunicado. Y yo diría que después, en la sesión de preguntas y respuestas, la parte más importante fue cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que, juzgando por la discusión que había existido dentro del Comité de Política Monetaria, todavía era bastante, o sea, que dijo, we're far from a foregone conclusion, dijo, estamos lejos de que sea de una decisión definitiva que la Reserva Federal vuelve a bajar los tipos de interés en diciembre. Y yo creo que esa es la mayor novedad de toda la decisión de hoy y lo que generó un cambio importante en el comportamiento de los mercados desde el momento en que se anuncia la decisión hasta el final del día. Claro, Alberto, ahorita quiero pasar este tema que mencionas sobre que no es seguro, no hay certeza de que en diciembre venga otro recorte, pero este recorte en particular viene en un momento de señales de desaceleración y también en un gobierno federal de Estados Unidos parcialmente paralizado. Recuerdo que la última vez que platicamos decías que quizás no importaba tanto, ¿no?, que han habido demasiados cierres de gobierno, pero sin duda también es un tema que afecta a la recopilación de datos económicos durante esta decisión. ¿Cuánto crees que pesa este entorno de incertidumbre en la decisión y qué riesgos implica? Pues mira, gran pregunta que me estás haciendo, Raquel. Acabo de terminar una llamada con un cliente que me estaba preguntando exactamente lo mismo. Mira lo que le contesté a mi cliente. Yo dije, yo creo que, o sea, y esto lo juzgo porque ha pasado como 18, 19 veces en los últimos 30 años, creo que han cerrado el gobierno. En algún momento se va a llegar a un acuerdo porque llega un punto donde los empleados federales literalmente se quedan sin dinero para poder comprar leche o comprar huevos. Y eso ya es un tema que es completamente inaceptable y creo que ahí ya la presión es demasiado alta. Eso es un tema importante. Pero creo que en estos días, y por ejemplo hoy, en este momento, hace un par de horas, si la memoria no me falla, el aeropuerto de Newark en New Jersey anunció que tenía que cerrar o disminuir mucho la frecuencia de vuelos porque no tenían suficientes personas trabajando en la torre de control. Y esto está totalmente atado al government shutdown. Entonces, si tú llegas a comenzar a tener esos eventos diariamente en que se demoran los aviones, etcétera, y ahí sí comienzas a tener un efecto mucho más importante sobre la economía. Yo creo que ya de por sí estamos viendo unos efectos importantes. Hay más o menos 2.4 millones de empleados del gobierno federal ex ante la milicia. Y eso es una cantidad de gente que está teniendo problemas para consumir en este momento porque no lo están pagando. Entonces Claro. creo que todo esto tiene unos efectos importantes sobre la economía. Sin Y duda, y lo de los habrá que datos que ver, decías tú. claro, y habrá que ver hasta cuándo se extiende. Quisiera preguntarte también, Alberto, en su discurso, Jerome Powell, a mi parecer, mantuvo un tono cuidadoso, en cierto sentido, no sé si coincides. Por una parte reconoce estos avances en la inflación, pero también insistió mucho en que la misión pues no está completa. ¿Cómo interpretas el mensaje que dio hoy Jerome Powell? Pues sabes que yo daría un mensaje bastante parecido. Claramente, Jerome Powell tiene que cuidarse por ambos lados. Yo quizás hubiese sido más positivo. Si yo hubiese sido Jerome Powell, yo hubiera dado un comentario más positivo sobre el futuro de la inflación.
Raquel, tú y yo hace un par de semanas en el estudio conversamos sobre el hecho de que el 42% del índice de inflación de Estados Unidos está atado al comportamiento de los arrendamientos y los arrendamientos están cayendo fuertemente en este momento. Entonces eso lo vamos a ver en la data futura y por lo tanto yo sigo muy convencido de que la inflación va a seguir bajando. La parte más difícil de pronosticar es qué va a pasar con la generación de empleo. Y mira, con los modelos que estamos corriendo en este momento, con la información, como tú dices, como todos sabemos, no tenemos información fidedigna en los últimos meses por el cierre del gobierno, pero con la información que hay del sector privado, etcétera, a mí me está dando que los próximos tres números de generación de empleo en Estados Unidos van a estar o muy cercanos a cero o en negativo, con un signo negativo. Y eso, Raquel, es un tema muy importante para la Reserva Federal, porque la Reserva Federal es un banco central con un doble objetivo, con el objetivo de control de la inflación, pero también la maximización del crecimiento económico, ergo, la maximización del comportamiento del empleo. Entonces, Claro. ya si tenemos esa información que yo creo que vamos a ver, tenemos un argumento muy fuerte para que la Reserva Federal siga bajando tasas de interés. Por lo tanto, yo sigo viendo un camino bastante despejado para disminuciones incrementales de tasa de interés. Alberto, muy brevemente, recuerdo que la última conversación que tuvimos también mencionaba sobre el impacto que puede tener esto en mercados emergentes, pero obviamente una tasa de interés más baja en Estados Unidos también puede incentivar cierto endeudamiento privado, consumo, y también podría reducir el diferencial de tasas que atrae capital hacia países como México, por ejemplo. ¿Cómo consideras que debería de reaccionar el país, en este caso el Banco de México, ante esta nueva lectura de política monetaria de la Fed? Yo creo que el Banco de México Banxico va a seguir persiguiendo lo que haga la Reserva Federal y además porque hay unos factores importantes desde el punto de vista de la macro mexicana que dan espacio para hacer eso. La fortaleza del peso sigue siendo bastante importante desde el punto de vista real. Por ejemplo, yo ya no creo que el peso mexicano esté barato en términos relativos contra el resto de las monedas, pero igual la tasa de interés sigue siendo bastante alta y yo tengo una confianza muy importante de que se va a llegar a un acuerdo de comercio en los próximos meses, por lo tanto la inversión sigue siendo bastante positiva. Mis clientes siguen muy positivos, Raquel, con la visión sobre el futuro del comportamiento de los activos basados en pesos, llámese los bonos, los M-bonos, que es que en pesos para las personas que están comprándolos en dólares. Entonces yo creo que ese flujo de inversión que se está viendo y que se ha visto durante todo el año, lo vamos a seguir viendo mientras se siga comportando la inflación en Estados Unidos como yo creo que se va a comportar y por lo tanto la Reserva Federal si sigue bajando tasas, que yo creo que lo va a seguir haciendo. La Sí. visión de XP es que para julio del 2026 el Fed Funds Rate, o sea, la tasa de intervención del Banco Central de Estados Unidos está en 2,75 ya. Entonces yo creo que si no nos equivocamos en eso, vamos a ver flujo importante hacia los mercados emergentes. Esperemos que así sea, Alberto. Por lo pronto te agradezco mucho, como siempre, por tu análisis. A ti muchas gracias por tenerme en el programa y mil saludos a la audiencia. Igualmente, él fue Alberto Bernal.